Esta es la Triumph Street Triple. Una motocicleta de tipo naked con un motor de 3 cilindros, 675 centímetros cúbicos de cilindrada y 95 caballos de potencia máxima. Está a la venta por 7.600 euros. Con el sistema antibloqueo ABS cuesta 400 euros más. Con todos los fluidos pesa 183 kilogramos. Son 6 menos que su predecesora, gracias a un nuevo escape, llantas y a un basculante y chasis fabricados en aluminio. Esta ligereza ayuda a crear la sensación de agilidad que la Triumph transmite cuando se conduce. También ayuda a que la aceleración de 0 a 100 km/h se complete en poco más de 4 segundos y a que las frenadas se realicen en poco espacio. La instrumentación es mitad analógica y mitad digital. La información se presenta de forma clara y es fácil leer de un vistazo todo lo que muestra. En la parte superior del cuentavueltas hay unas luces que se encienden secuencialmente según se llega al límite de revoluciones del motor. Motor que llega a estirar hasta las 13.000 revoluciones por minuto. Tiene 3 cilindros, 675 centímetros cúbicos y produce 95 caballos a 11.800 vueltas. Si tenemos en cuenta que conmigo a cuestas ha de mover poco más de 200 kilos, es muy difícil que encontremos una situación en la que echemos en falta más empuje. El motor tiene un funcionamiento dulce, suave y está lleno de energía en todo el rango de revoluciones. Permite llevarlo muy bajo de vueltas, sin vibraciones, conservando una importante reserva de aceleración, así como estirarlo hasta el corte y disfrutar del agudo sonido que produce. La caja de cambios tiene 6 velocidades y funciona con delicadeza. La primera marcha permite superar los 100 km/h. Es posible que si tienes un nivel de pilotaje muy alto, quieras un motor con más fuerza, sobre todo a altas revoluciones. La solución es la versión Street Triple R, que tiene un motor 10 caballos más potente. La versión R no solo tiene un poco más de potencia, sino también una suspensión delantera más dura y con mayor retención. Puede que eso te ayude en las frenadas más fuertes si pesas más de 80 kilos y conduces mucho por circuito. En la vida real, la suspensión de la Street Triple normal es fantástica, por el equilibrio que alcanza entre efectividad en curva y comodidad. Delante hay una horquilla invertida no regulable, con 110 milímetros de recorrido, y detrás hay un amortiguador con regulación de la extensión y la precarga con un recorrido de 125 milímetros. En ciudad absorbe bien los baches y hace la conducción agradable. Fuera de ella es suficiente para ir mucho más rápido de lo que dictan las normas. Sinceramente, no me hace falta más. La postura de conducción es cómoda por cómo el cuerpo se apoya sobre el manillar y por el mullido del asiento. El asiento está situado a unos 80 centímetros del suelo, una altura adecuada para que una persona de en torno a 1,75 m pueda apoyar bien los pies y hacer maniobras en parado. Maniobras que por cierto serían más fáciles si el manillar girase un poco más. No es problema de las dimensiones de la moto ni de su peso, pesa aproximadamente 185 kilos, sino que el manillar gira poco y como consecuencia de ello el radio de giro es grande. Continuando con el manillar, es bastante ancho, y los retrovisores quedan muy expuestos a chocar con los coches cuando de lo que se trata es de escapar de un atasco. El equipo de frenos está compuesto por, delante, 2 discos de 310 milímetros de diámetro con pinzas de 2 pistones de la marca Nissin y anclaje axial, y detrás un disco de 220 milímetros y una pinza de pistón único de la marca Brembo. La capacidad de deceleración es buena, no es de las mejores de su segmento, pero no hay queja en este apartado, sobre todo porque la estabilidad y seguridad que transmite bajo fuertes frenadas es magnífica. Como se ha comentado al principio, el sistema antibloqueo de ruedas ABS tiene un precio de 400 euros. Los neumáticos Pirelli Diablo Rosso Corsa dan un excelente agarre en curva, al menos en seco, no sabemos cómo van en mojado porque no se dieron las condiciones. Están montados sobre llantas de 17 pulgadas. La Triumph Street Triple cumple con el concepto de el todo es mayor que la suma de sus partes. Efectivamente,
En esta motocicleta, la perfecta compenetración de todos sus componentes transmite, desde el justo momento en que te subes a ella, una sensación de seguridad y confianza soberbia. No he probado todas las posibles alternativas a la Street Triple, pero veo muy difícil que haya alguna que sea verdaderamente mejor.